Por lo menos a mí lo primero que se me viene a la mente es I. ¿Sí? Recuerden que I es raíz de -1. Algunos ya habrán tenido la posibilidad de trabajar operaciones básicas en números complejos, suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Recordarán que los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Hablar binomio me suena como a polinomio, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo digo binomio porque tiene dos términos, ¿sí? Real, imaginario, el que acompaña a la I. Ok, hay dos cosas a tener acá en cuenta de inicio, que son los complejos conjugados. El conjugado de esto, ¿cuál es? Cuando la I varía de signo, como lo ven acá. Y en inverso es cuando tanto la parte real como la parte imaginaria varían de signo, ¿sí? El conjugado tiene algunas propiedades, vamos a repasar aquí rápidamente, ¿sí? Que la suma de dos números complejos en su forma conjugada se puede separar a la suma parcial, igual la multiplicación. Ajá. Un complejo por un conjugado es igual al módulo al cuadrado, ¿sí? Acá se cumple la propiedad de la potenciación, que si tengo el complejo de z a la -1, será el complejo de z elevado a la -1. ¿Sí? Acá un complejo más su conjugado es igual a dos veces la parte real. Y si analizamos, tiene sentido, ¿no? Porque supongamos que el complejo es x más y, ¿sí? Y el conjugado sería x menos y, ¿verdad? Entonces, y menos y se van y ¿qué queda? Sumo las dos partes reales, que sería dos veces la parte real. En el caso que les estoy diciendo, dos veces x, ¿sí? Igual la división, se puede separar, acá como lo ilustro. Bueno, un salto acá. Ajá. Vamos a ver lo primero, sus primeras componentes o su primera manera de escribir un número complejo es su forma cartesiana. Cuando hablamos de un plano cartesiano, números reales, lo primero que se me viene es x y y. Los complejos, el eje x o el eje horizontal, pues para no nombrar a x, va a ser la parte real y el eje vertical la parte imaginaria, como lo ilustro aquí. Vean este complejo, 4 más 3i, parte real 4, parte imaginaria 3, teniendo un módulo. Un módulo es esta magnitud, la distancia que hay desde este punto a este punto, ¿verdad? Y teniendo un ángulo que vamos a ver, o mejor dicho, a repasar, porque la mayoría ya a estas alturas ha visto cómo se calcula la magnitud y el ángulo de un vector. Acá lo ilustro, ¿sí? La magnitud la calculamos como la raíz de sus componentes al cuadrado, o sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, 25, raíz de 25, 5, ¿sí? Y el ángulo es el arco tangente o tangente a la -1 de la parte imaginaria sobre la parte real. O sea, 3 entre 4 aquí me daría 36,87. ¿Sí? Rápidamente, esto es conocido para la mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que este ángulo mide 36,87 y que esta distancia de aquí a aquí mide 5. Sin embargo, con el ángulo tenemos que tener cuidado, 36,87 en el primer cuadrante, como pueden observar acá. Ajá. ¿Qué pasa? Que si la componente, en el segundo cuadrante, la componente x es negativa, el ángulo nos daría negativo, ¿verdad? En ese caso, sería menos 36,87, que sería ese ángulo de menos 36,87 sería el de acá. Llevémonos el segundo cuadrado como el vector morado, pero yo necesito el ángulo respecto al eje, al punto cero o eje cero. Entonces, ¿qué diríamos aquí? 180 menos 36,87. ¿Cuánto nos da ese ángulo? 143,13. Perfecto. Ok. Hablando del tercer cuadrante, veamos el vector rojo. Aquí también serían 36,87. Aquí sería menos 4 en la parte real y menos 3 en la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, acá el ángulo nos daría positivo, porque menos entre menos da más. ¿Sí? Sin embargo, tendríamos que tener en cuenta, ¿sí?
3687, acá sumaría 180 y desde acá hasta acá, ¿sí? Serían 216,87. Y el vector verde en el cuarto cuadrante, en este caso sí nos daría negativo, porque el eje Y es negativo, el eje X es positivo, más entre menos, menos, ¿sí? Entonces aquí sería 3687, hay de aquí a acá, sería 360, que es todo el círculo, menos ese ángulo me daría este ángulo que está acá, y ese ángulo es 306,87. ¿Estamos? Ok, por hacer un repaso acá de lo básico. Ajá. Coordenadas cartesianas. Otra manera de escribirlos, las coordenadas polares. Las coordenadas polares, ¿cuáles son? Las coordenadas polares son la magnitud y el ángulo, que ya las calculamos. Magnitud 5, ángulo 36,87. Aquí está, 5, 36,87. Y esas coordenadas polares me va a permitir escribirlo, el número complejo, por ejemplo, en su forma exponencial. Su forma exponencial dice que z es r por e a la i teta, ¿sí? R es igual al módulo de z, que ya comprobamos que era 5. Entonces 5e, teta valía 36,87 y estamos, ok. Su forma exponencial, su forma trigonométrica. Su forma trigonométrica es ZR, que multiplica el coseno de teta, más I seno de teta. Ya lo vimos, que R era 5, coseno de 36,87, I de seno 36,87. Perfecto. Bueno, hay un teorema o fórmula de Euler que me relaciona los dos, tanto la forma trigonométrica como la forma exponencial. Aquí puedo decir que z es e a la teta i igual a coseno de teta más i seno de teta. Recuerden, acá iría r y r, pues simplemente lo simplificamos, ¿verdad? Está a los dos lados de la igualdad. Ajá, de Euler. Algunas propiedades. Por ejemplo, aquí vamos a usar el teorema de Moire. Eso si yo necesito hallar un número complejo elevado a un exponente. Una manera es escribirlo en su forma trigonométrica. Por ejemplo, que yo tenga aquí z a la 5, entonces aquí escribiría r coseno de teta más i seno de teta, todo elevado a la 5. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Quedaría r, tengo que elevarlo al exponente, entonces aquí sería, ahorita lo vamos a ilustrar con un ejercicio, tranquilos. R a la 5, entonces aquí, y ese exponente multiplicaría al argumento de los ángulos, entonces coseno de n teta más i n teta, ¿sí? Ahora, si quiero trabajar en su forma exponencial, tengo estas propiedades de aquí. Sean dos números complejos, z1, r1, e, y teta1 y z2, r2, e, y teta2. Si quiero la multiplicación, entonces z1 por z2, multiplicamos los módulos, r1 por r2, y recuerden que cuando tengo una multiplicación de potencias de igual base, se copia la misma base y se suman los exponentes, y teta2 más y teta 1. Lo mismo sucede con la división, solo que divido los módulos y resto los exponentes, tita 1 menos tita 2. De la misma manera, si quiero elevar un exponente, como fue el caso acá al inicio, elevamos el módulo a la n y multiplico el ángulo por n, acá como lo muestra la propiedad. Igualmente una raíz cuadrada. Quiero la raíz, recuerden que la raíz se puede expresar como 1 entre n, ¿sí? Y el mismo tratamiento para los exponentes, de manera similar. ¿Estamos? Ok, vamos a ilustrarlo acá con un pequeño problema. Yo tengo este número complejo, raíz de 2 menos raíz de 2i, y me piden que lo eleve a la octava. Este es el número complejo, raíz de 2 menos raíz de 2i. Lo recomendable para graficar, y eso me va a permitir saber en qué cuadrante estoy trabajando, hay que graficarlo para orientarme y hallar de una manera más fácil los ángulos. Dice que raíz de 2 en i, raíz de 2 en i, menos raíz de 2, raíz de 2 la parte real, menos raíz de 2 la parte imaginaria, entonces bajo. Para arriba positivo, para abajo negativo, ¿sí? Y a simple vista me doy cuenta que estoy en el cuarto cuadrante, ¿sí? O sea que el ángulo, bueno,
podría ser de 300 y pico, ya por ahí me voy guiando. Bueno, calculo los módulos, elevo sus componentes, entonces sería raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado. Recuerde que si está elevado a una potencia par, el resultado es positivo acá, entonces por eso. Aquí eliminamos el cuadrado con la raíz, sería 2, aquí también 2, entonces 2 más 2, 4, y aquí se deriva este resultado, raíz de 4, 2, ¿sí? Tita es igual a la tangente de menos 1 de menos raíz de 2 sobre raíz de 2. Aquí sería menos 1, ¿sí? Entonces, teta es igual a menos 45. Aquí tengo las dos posibilidades. Recuerden que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante todas las funciones son positivas y en el tercer cuadrante la tangente y su inversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuál de estos dos usar? Ya grafiqué y sé que está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Serían 360 menos 45, me daría 315. Ok, de esta forma, esta sería mi gráfica definitiva, ¿sí? 315 grados, 45 si lo miro a partir de aquí, ¿sí? Y con una magnitud de 2. Ok, continuamos. Entonces, vamos a utilizar las identidades que acabamos de ver. Lo voy a expresar primero en su forma trigonométrica. En su forma trigonométrica colocamos el módulo, que es 2, ¿sí? Por acá, por si no lo recuerdan, acá está la ecuación, ¿sí? Dice que en su forma trigonométrica es r coseno de teta más i seno de teta, ¿sí? Entonces, ok, 2 coseno de 315, entonces 2 que es el módulo, coseno de 315 que es el ángulo, más i seno de 315. Perfecto. Ok. Si aplicamos ahora el teorema de Moire, ¿por qué el teorema de Moire? Porque me están pidiendo acá que halle ese número complejo a la octava, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos esto a la octava. Dice que el módulo lo eleve al exponente, entonces 2 a la 8, y que multiplique el argumento de las funciones, o sea, el ángulo, por ese exponente. Entonces 8 por 315 y 8 por 315. 2 a la octava es 64 y 8 por 315, 2520. Estamos, y así me quedaría escrito en su forma exponencial, ¿sí? En su forma trigonométrica. Si queremos ver su forma exponencial, utilizamos esta fórmula, Z1 igual a R1 e I teta 1, ¿sí? 2e a la 315. Si quiero a la 8, elevo el módulo a la 8 y multiplico también 315 por 8. 2 a la 8, 64. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, básicamente las tres maneras de escribir un número complejo, un problema, ¿sí? Esto les estaré colocando videos de otros ejercicios para complementar y otros para que ustedes resuelvan, ¿sí? A través de la plataforma, con apoyo de mi canal de YouTube, pueden suscribirse también para estar al tanto, ¿sí? Ahí tengo bastante contenido, ¿sí? Pueden contactarme por los mensajes, por los mensajes aquí de la plataforma, no estamos manejando WhatsApp, y quiero ser su facilitador, ayudarlos. Los números complejos tienen bastantes aplicaciones en ingeniería, en circuitos eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, en los hospitales, terapia intensiva, han visto las sondas sinusoidales, que se va a hacer función de nuestro próximo tema, sinusoidales y fasores, ¿sí? Hasta entonces, la perseverancia, la constancia son la clave de la gloria. Gracias.